Bueno, pues a lo mejor ya están todos enterados, pero por aquellos que no lo estén, tengo que a contarles la triste historia que me sucedió con el video que grabé hace 8 días sobre los crímenes de Pancho Villa. Pues en el minuto 7 alguien se metió, logró distorsionar terriblemente mi voz de tal manera que no se entiende nada. Es un video que tuve que bajar, tuve que borrarlo porque fue hackeado. Ya por ahí Adrián Ortega me hizo el favor de explicarme cómo puedo blindarlo subiéndolo a la página web de psicologiacatólica.org, que está en todos los grupos y la voy a estar enviando con cierta frecuencia para que todos vean mis videos en mi página, no directamente en YouTube, sino en mi página web. Ahí es donde los van a poder ver con mucha seguridad de que no están hackeados, son los originales y que el blindaje del que disfrutan me permite tener la razonable seguridad de que pues todo el mundo los podrá ver en el momento que lo desee. Así que esta sesión voy a reponer algunos datos y voy a recomendar que por favor, para los que quieran conocer de qué se trató la sesión del viernes pasado en forma detallada, le den clic a una liga que trae un mapa, el mapa de Chihuahua del norte de México, donde están localizados, están mapeados cada uno de los innumerables crímenes de Pancho Villa. Para no repetir exactamente la sesión, he escrito un documento, o sea, yo me di a la tarea de tomar de aquí, de allá y de acullá y de mi propia memoria, conocimientos sobre este personaje al que se le llama míticamente, exageradísimamente, el Centauro del Norte. Vamos a ver, entonces, vamos a justificar el tema. ¿Por qué es este tema tan importante? Al grado de que docenas, incluso cientos de personas me han enviado correos o han publicado en mi YouTube o en mi página web reclamándome que por favor reponga el tema sobre este siniestro personaje Francisco Villa. Y la importancia que tiene, vale la pena volverla a explicar, es que el México actual, el México de hoy, no se explica sin personajes como él. A la par de él, aunque un poquito menos destructivo, está otro de los ídolos del Pejelopostli, y es Emiliano Zapata, un criminal casi tan genocida como lo fue Francisco Villa. Y podemos decir que todos los personajes de la revolución, por eso la llamo la rovolución anti-mexicana, estallada el 20 de noviembre de 1910, que logró, con el apoyo económico, logístico, militar y armamentístico de las logias masónicas norteamericanas, terminar con los 3 siglos, prácticamente, con los 3 siglos, con los 4 siglos de paz, relativamente sobre todo los primeros 3, y progreso extraordinario que habían logrado México. Ya hemos comentado mucho cómo Porfirio Díaz creó en gran medida el México actual, lo que nos queda de lo que él creó: puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, economía, etcétera, es creación de Porfirio Díaz, y obviamente los Estados Unidos de Norteamérica, a través de sus logias masónicas, no podían permitir que al sur de su territorio surgiera un gigante que ya amenazaba su economía y otras muchas esferas de la vida política e incluso de la vida social de el vigilante o el policía de la tierra, como muchos le llaman a USA. Entonces, el México actual es, podríamos decir, son las sobras, son los pedazos. México de hoy es una especie de nación fragmentada,
en muchos Méxicos. Es una nación depauperada de una manera brutal por la revolución antimexicana, uno de cuyos principales personajes es justamente Francisco Villa, Pancho Villa, que es para el PG tan grandiosa su actuación en la historia de México que ha decretado que el año 2023 es el año de Pancho Villa. Así que oficialmente el año 2023 se llama el año de Pancho Villa, por decreto presidencial del MAL. Esto es una indignidad, es una bestialidad, por decirlo suavemente, es una salvajada. Yo no sé hasta dónde es producto de la ignorancia, pero desde luego es producto de la afiliación masónica, y una afiliación masónica que no es cualquiera, porque la afiliación masónica del PG es luciferina. Es luciferina, pero también satánica, porque hace mal al alma y hace mal al cuerpo, hace mal a la economía y hace mal a la educación, y destruye a las personas y deja impunes a quienes matan un promedio de 80 a 85 ciudadanos mexicanos todos los días, desde que él llegó al poder, desde el 2018. Entonces, el Centauro del Norte era apodado así por sus seguidores, contribuyó con su ejército al rapidísimo triunfo de la revolución. Sí, porque en 6 meses, con total apoyo de las logias yanquis, logró la revolución, y Pancho Villa fue uno de los principales guerrilleros de la revolución. Lograron expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz. Pancho Villa apoyó la mal llamada presidencia progresista. A ver, ya he explicado en otras sesiones, y lo repito aquí para quienes no lo hayan escuchado, que tenemos en México y en general en todo el planeta, pero en México de modo muy particular, algo que se llama el secuestro del lenguaje. Porque cuando leemos presidencia progresista, inmediatamente el mexicano no culto, y en este caso estamos hablando del 90 y tantos % de la población, piensa, ah, qué bien, ¿sí? Este señor, este gran héroe, Pancho Villa, contribuyó a crear una presidencia progresista contra la presidencia retrógrada, seguramente, de Porfirio Díaz, cuando en realidad fue exactamente al revés. Porfirio Díaz es signo de progreso material, educacional también. No apoyó a la iglesia, pero tampoco la combatió. O sea, no fue un perseguidor como Cárdenas, Calles, Obregón, Carranza, Madero, y todos ellos fueron perseguidores de la iglesia. Y a eso le llaman progresista, presidencia progresista, en este, pues, secuestro del lenguaje, que un autor español formidable ha llamado así en uno de sus mejores libros. Entonces, Madero no fue un progresista. Madero fue un pobre espiritista, inculto como pocos, supersticioso y de muy pocas luces intelectuales. Pero a él, la historia oficial le llama el primer presidente progresista después del tirano Porfirio Díaz. Este es el cuento que todavía millones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos y tercera edad mexicanos se siguen tragando, o nos hacen que nos sigamos tragando. Como por ejemplo, con esta brutal arbitrariedad de denominar al 2023 como el año de las glorias de Pancho Villa. Vamos a recorrer sus glorias. Ya escucharon en la sesión pasada la lista de sus asesinatos, lugar, cantidad, etcétera. Ahora le vamos a dar un sesgo diferente, un sesgo más amplio, más rico, más profundo, porque me ha llevado un buen número de horas construir este documento, sobre el cual me estoy basando para darles a conocer
a fondo la historia no oficial, la historia nunca contada de este diablo, de este demonio que se soltó sobre México durante más de una década. José Doroteo Arango Arámbula, conocido por su seudónimo Francisco Villa o por su hipocorístico Pancho Villa. Esta palabreja hipocorístico yo tampoco me la sabía. La vi en un libro, la escribí y la busqué. Hipocorístico es una palabreja que significa la forma diminutiva, abreviada, deformada o infantil del nombre habitual y que se usa como apelativo afectivo, familiar o despreciativo incluso. Por ejemplo, Paco por Francisco, Isa por Isabel, Lina por, no sé, Angelina, son hipocorísticos. ¿Cuál es el hipocorístico de Francisco Villa? Pues Pancho Villa. Pancho Villa. Pero en realidad ese no fue su nombre. Ahora vamos a explicar por qué llegó a llamarse así. Este señor fue un criminal mexicano. La historia oficial dice que fue un gran militar. No, fue un gran criminal, anti-mexicano, que se destacó como uno de los principales caudillos, ¿cierto? Sí fue un caudillo, de la revolución anti-mexicana, reconfigurado por la masonería como un ícono popular de la cultura mexicana, cuya sanguinaria actuación militar, brutal, ya la veremos con cierto detalle, y depredadora, fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Porque después de echar a Porfirio Díaz del país, se fue en un barquito de nombre Ipiranga a Europa. Qué pena, qué tristeza, es una de las páginas que a mí más me enfurecen de nuestra historia. Hubo un periodo en el cual todos se mataban entre sí y hubo un generalote que por ahí llegó a la presidencia de la República. Pues sí, era un tirano, Victoriano Huerta, y Pancho Villa contribuyó a la derrota de Huerta, que también fue exiliado. Bueno, pero esta sanguinaria actuación militar y depredadora fue decisiva, pues, para el triunfo de la revolución. Originario del estado de Durango, Pancho Villa nació en la hacienda de Río Grande. Actualmente se llama La Gabotada, o más bien San Juan del Río, el 5 de junio de 1878, y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. O sea que si sumamos 22 más 23, serían 45 años. 22 más 23 suman 45 años, fueron los que vivió este bandolero. El asesino se llamó Jesús Salas Barraza, que fue comprado, fue pagado, fue muy bien pagado por los enemigos mortales que se había echado Pancho Villa sobre él a lo largo de su bestial actuación durante toda la revolución. Comandante de la División del Norte. De hecho, acá en la Ciudad de México hay una gran avenida de muchos kilómetros de largo, de 4 carriles, con un camellón muy bien cuidado, cosa rara. La División del Norte, así se llamó su pandilla de fascinerosos, que llegó a tener miles, sí, tal vez nunca más de 10,000, pero imagínense 10,000 asesinos juntos, bien armados, muy bien armados. A veces sus enemigos se las ingeniaban para que esas buenas armas no tuvieran parque. Incluso en alguna ocasión, uno de sus enemigos logró que los gringos le sembraran balas de madera.
en vez de balas auténticas. Imagínense a los soldados de Pancho Villa metiendo balas de madera en los rifles de alto poder, pues aquello fue una derrota monumental de las muchas que sufrió. Bueno, entonces comenzó su, ¿cómo le diríamos? Es que se me vienen a la mente muchas palabras, pero no encuentro la precisa. Su itinerario mortífero, su itinerario criminal, así, yo creo que esa es la manera correcta, comienza en su propia tierra, ¿sí? En su propia tierra comienza con un asesinato. Vamos a ver cómo fue ese asesinato y por qué sucedió. La proximidad que tenía el estado, que tiene el estado de Chihuahua con la Unión Americana, la riqueza material, la riqueza mineral, ya sabemos que, por ejemplo, allí hay gigantescas reservas de litio, de oro, de plata, de muchos, desde luego de carbón, que acá el Pejelopostle insiste en seguir usando carbón en vez de gasolina, le proporcionó muy cuantiosos recursos a Pancho Villa. ¿Por qué? Porque se dedicó a robar con violencia. No fue nunca el clásico ladrón que se mete a hurtadillas, que se mete a escondidas en la oscuridad de la noche y que en un momento de enfrentarse al dueño lo puede matar. No, él fue un bandido que atacó de frente siempre. Claro, desde luego con muchas artimañas militares en las que se distinguió ciertamente y que tuvo a su lado un artillero de altísimo nivel que fue Felipe Ángeles, y que ahora pues ya sabemos por qué al aeropuerto, o mejor dicho al aeromuerto, en donde acaba de aterrizar Biden y que se tuvo que echar 60 kilómetros de puros baches y se quejaron todos los periodistas gringos, pues ya sabemos por qué le puso Felipe Ángeles al aeromuerto. Bueno, entonces este sujeto se dedicaba a robar a personas honestas o a simples ciudadanos, siempre civiles. Desgraciadamente llegó a ser tanto su poder que, asómbrense, fue gobernador de Chihuahua entre 1913 y 1914. Y después, aunque oficialmente ya no era el presidente, le seguía dando órdenes al siguiente, al que se quedó, que tampoco duró mucho. Bueno, entonces, a través de una serie de derrotas, que ya veremos en detalle, que sufrió en Celaya, Agua Prieta, a manos de los que fueron siempre sus dos máximos adversarios, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. O sea, dos presidentes, los dos fueron presidentes, los dos fueron generales, los dos tuvieron el apoyo de los Estados Unidos cuando Pancho Villa cayó en desgracia, por inculto, por salvaje, por intratable, porque era una bestia y los otros tenían cierto nivel de educación. Además eran militares de carrera, tanto Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles. Quienes a su debido tiempo, este par de sujetos, perseguidores de la iglesia, por cierto, lograron el apoyo de las logias norteamericanas. Se sabe, por ejemplo, que el apoyo que le dieron los yanquis a este par de sujetos tuvo que ver con tratados brutalmente perjudiciales contra México, como los tratados de Bucareli, que hicieron de México un país tercermundista, cuando ya era un país de primerísimo mundo. Ya lo era. Y la revolución, encabezada por esta clase de sinvergüenzas, convirtió a México hasta la fecha en un país tercermundista. Hoy sabemos que México pertenece al tercer mundo. Ni siquiera está en el segundo y muchísimo menos en el primero, cuando en aquella época podríamos decir que México estaba entre las 3 o 4 más maravillosas, productivas, pacíficas y, así bien dicho, progresistas
naciones del planeta. Bueno, pues resulta que después del ataque de Villa a Columbus en 1916, el general John Pershing y trató infructuosamente de capturar a Villa durante un año. Imagínense a 10,000 soldados gringos persiguiendo a Villa, pero él dispersó a todos sus hombres por el gigantesco estado de Chihuahua y el general Pershing nunca logró encontrarlo. Esta hazaña, más bien me equivoqué, esta falsa hazaña incendió la imaginación de las multitudes y de los analfabetas de este país. Y es una de las bases para convertirlo de villano en héroe legendario. Desde luego bajo la corrupta batuta del PRI. Del PRI fundado en 1928, que empezó, a pesar de que fue el PRI, fíjense qué cosas tan paradójicas tiene nuestra historia. ¿Quién mandó matar a Pancho Villa? Plutarco Elías Calles. ¿Quién empezó a engrandecer la figura de Pancho Villa? Plutarco Elías Calles. Y sobre todo, el partido que él fundó, el Partido Revolucionario Institucional, que ahora a punto de desaparecer, acaba de anunciar su alianza con el PRD y el PAN, porque desde un punto de vista numérico, en intención de voto, el PAN supera por mucho al PRI. Pero el PRI se dedicó a destruir a México, eso es cierto. Y cuando los morenarcos me dicen, ¿y por qué no protestaste cuando estaba el PRI en el gobierno? Claro que protesté. Como siempre, desde pequeño, desde la adolescencia y durante toda mi vida profesional, siempre los Abascal fuimos protestantes contra el narcosistema. Y fue el narcosistema el que asesinó a Villa, pero fue el que lo engrandeció. Esa paradoja difícilmente la vamos a encontrar en otros lugares de la tierra. Bueno, pues Villa y sus miles de sicarios, conocidos como villistas, expropiaron, más bien, no expropiaron, se dedicaron a expropiar las tierras de los más ricos hacendados. Ricos de abolengo, ojo, tras siglos de trabajo honesto. Hay que considerar que los hacendados de aquella época podían haber empezado, muy bien hubieran podido haber empezado su trabajo 3 o 4 siglos antes, en la colonia, en el virreinato. Y a esos Villa los exterminó, al menos en todo el norte de México, particularmente en Chihuahua, una parte de Tamaulipas, una parte de Nuevo León, una parte de Durango también. Básicamente el destructor de la riqueza mexicana creada por los hacendados españoles a lo largo de 3 o 4 siglos, Villa la acabó, la exterminó, con el asesinato, el secuestro, la extorsión, el fusilamiento de los dueños legítimos de todos esos territorios que exportaban hasta China y desde luego a Estados Unidos y que daban de comer al pueblo de México. Eso fue lo que quiero que más graben. Villa y la Revolución destruyeron al México que se había creado durante 4 siglos. Un poquito menos tal vez de 4 siglos. Bueno, pues y además pues aterrizaban en las haciendas y de modo brutal, sanguinariamente, ataban a los campesinos y a los soldados que no se unían a sus gavillas. ¿Sí? Había levas obligatorias. Si no te vienes conmigo, te mato. Pues no, pues fusílenlo. Y fusílenlo en caliente, mátalos primero y después virigua. Pancho Villa se hizo famoso con este lema. Mátalos en caliente, después virigua. O ajusílalos. Primero y después viriguamos. Algunas veces cambiaba alguna palabrilla por ahí, por alguna otra, pero básicamente siempre fue su lema durante toda su vida de guerrillero. Además, se apoderó de muchísimos trenes, locomotoras con vagones de carga y de pasajeros.
mediante acciones terroristas, dinamitando vías, dinamitando trenes. Y luego las mujeres o las víctimas salían espantadas, las que lograban sobrevivir, y él las fusilaba si no se adjuntaban, si no se iban con sus huestes, con sus guerrillas, y particularmente tenía la manía de violar a las mujeres o de pedir que las mujeres fueran violadas por su tropa. Y así como varios generales revolucionarios, fíjense bien lo que hizo este hombre. Imprimió dinero fiduciario, o sea, dinero sin valor real. Mi madre me contaba que todavía a mi abuelo, al papá de mi mamá, le tocó comprar y pagar, vender y comprar cosas con los bilimbiques. ¿Qué cosa eran los bilimbiques? Los bilimbiques eran los billetes impresos por Pancho Villa, por Obregón, por Carranza, por Madero. Siempre cada uno de los jefes revolucionarios imprimía sus billetes para obligar a los habitantes del condado donde ellos se movían a que fuera la única moneda en curso. Y si alguien se atrevía a usar la moneda de un rival, no les cuento qué les sucedía. Generalmente terminaba ahorcado o fusilado. Mediante este dinero fiduciario fraudulentamente fue utilizado para pagar su causa. Estos bilimbiques no tenían ningún respaldo de valor sólido. Ni bienes raíces, ni terrenos, ni haciendas, ni sembradíos, ni productos de la tierra, y muchísimo menos plata u oro. Así que acabó con el patrón oro que utilizaba Porfirio Díaz. El patrón oro permitía que el dólar costara 50 centavos por peso, por el patrón oro, al cual había logrado elevar la economía mexicana don Porfirio Díaz. Y lo digo intencionalmente, enójese quien se enojare, don Porfirio Díaz. Bueno, Doroteo Arango se encontraba fugitivo de la ley. Así empezó su carrera criminal, veamos cómo comenzó. Se encontraba fugitivo de la ley por un hecho criminal que realizó él en 1894. Si nació en 78, ¿cuántos tenía en 94? Pues todavía no tenía ni 20 años. Era un adolescente. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreritillo, no Sombrerillo, Sombreritillo, donde Doroteo Arango trabajaba, tuvo la mala ocurrencia de violar a la hermana mayor de Pancho Villa. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó contra el terrateniente y lo asesinó. Y luego, pues se fugó a las montañas, donde pasó varios años delinquiendo, depredando la mayor parte de su tiempo, hasta 1910. Fíjense, si el asesinato ocurrió en 1894, quiere decir que hasta 1910, que estalla la revolución, se dedicó a la depredación, al pillaje, al asesinato, al secuestro, a la violación, de modo sistemático, engrandeciendo cada vez más lo que los falsos historiadores de México llaman las tropas de Pancho Villa, cuando en realidad deberíamos llamarlas las hordas o los sicarios de Pancho Villa. Porque el número no hace un ejército. Un ejército es hecho de disciplina, de patriotismo, de principios de honorabilidad, de valentía, de intrepidez, de pericia militar. Eso es un ejército. Así que es absolutamente impropio llamar ejército a las gavillas, a las hordas de Pancho Villa. Lo digo con total indignación. Claro, logró sobrevivir todos esos años. Primero solo,
pero luego fue rescatado por una pandilla de bandidos, encabezada por un malhechor llamado, fíjense qué ironía, Francisco Villa, quien lo recogió y lo alimentó. Y lo usó como punta de lanza para cometer infinidad de tropelías. Y Pancho Villa Arango empezó a operar con esa pandilla, asaltando pueblos y cometiendo infinidad de asesinatos. Por su lealtad, entre comillas, se ganó la confianza del jefe de la banda, de nombre Pancho Villa, Francisco Villa. Y en una ocasión, Francisco Villa, jefe de la banda, sufrió una herida de bala, por lo que agonizando nombró a Doroteo Arango como su sucesor para la jefatura de la pandilla de bandidos. Fue entonces cuando Arango cambió su nombre a Francisco Villa. Tomó su nombre, pues, de otra persona que había sido su jefe en la partida de bandoleros, en la cual de pronto él se volvió el número 1. Bueno, continuaron realizando centenares de actos de vandalismo para luego regresar, ojo con esto, a la hacienda donde Arango había matado a Agustín López Negrete, el violador de su hermana mayor. Y el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo. ¿Qué creen que hizo entonces Pancho Villa? Ya con el nombre de Francisco Villa, Doroteo Arango buscó y acabó con la vida de su rival y de los hombres de este. O sea, no solo violó a la hermana, no solo mató al violador, sino que regresó y mató al resto de la familia. Y al resto de los allegados a esa familia. Y les robó sus propiedades. Y él dijo que iba a seguir la causa en defensa de la clase popular, que porque dizque era fuertemente explotada, al punto de, dice la historia oficial, comparamos, dicen los historiadores oficiales, a la situación de los peones de aquellas haciendas similares a la esclavitud. Esta es la versión demasiado sesgada de la historia oficial. No, no fue así. En el México de Porfirio Díaz no había hambre. No había pobres entre los pobres, de los cuales hoy el INEGI nos da una cifra de alrededor de 53 millones, de personas que no ganan más de 20 o 40 máximo pesos al día. O sea, varias veces menos que el salario mínimo ya decretado, que es de 200 pesos. Quiero que piensen cómo sobrevive una familia en la Huasteca Potosina con 20 o 40 pesos por día. Bueno, pues eso los crearon, a estos pobres los creó Pancho Villa, con todas sus acciones de depredación. Y claro, en el sur, en el sur Emiliano Zapata. Y en Sonora, pues Obregón. Y en Coahuila, pues Carranza. Al grado de que, por ejemplo, y esto es una aclaración que en este momento se me ocurre hacer, cuando yo era niño me daba, y conocía yo estas cosas, me daba pena usar mi segundo apellido, el apellido de mi madre, Carranza. Porque incluso ella me enseñó, pues que era en cierta forma pariente de Venustiano Carranza. ¿Y por qué le daba a mi madre pena apellidarse Carranza? Porque en la época en que Venustiano Carranza fue presidente, se inventó el verbo carrancear. Todo México hablaba del verbo carrancear. ¿Y en qué consistía carrancear? Volar un tren, robarse a las muchachas, violarlas y después matarlas. Eso era carrancear. Aparte de lo mismo que hacía Pancho Villa, quitar las haciendas por donde quiera que pasaban las hordas del mal llamado ejército constitucionalista. Nunca en la historia se ha secuestrado tanto el lenguaje como en nuestro querido México. Bueno, pues continuando con la biografía de este criminal, ellos continuaron realizando centenares de actos de vandalismo, pues,
Otra versión legendaria cuenta que el verdadero padre de Doroteo no fue el que se dice que fue, sino otro, que fue un gringo llamado Luis Ferman, quien lo engendró de una madre que había sido su sirvienta. Pero Luis Ferman no reconoció a su hijo, el cual fue bautizado por Agustín Arango, de ahí el apellido Arango, quien era hijo natural de don Jesús Villa, abuelo paterno, fíjense qué paradójica cosa, abuelo paterno del muchacho que le iba a dar el nombre a Pancho Villa. Abuelo paterno de quien lo protegió y lo arropó en su pandilla de asaltantes, cuya jefatura heredó Pancho Villa. ¡Qué historia tan retorcida! Quedémonos con esta versión. Y por último, existe otra versión que cuenta que una mujer de apellido Arango tuvo amoríos con Jesús Villa, que había pasado de residir en San Cristóbal, en San Gabriel, Jalisco, a San Juan del Río, en el estado de Durango, y que de ellos nació Agustín Arango. Y aunque este debió haberse llamado Agustín Villa Arango, se desconocen las causas de por qué Jesús Villa no dio el nombre a su hijo y de por qué éste recibió el apellido Arango de su madre. Agustín Arango contrajo matrimonio con Micaela Arámbula y de ellos nació José Doroteo Arango, Pancho Villa. Es otra versión. Finalmente, Doroteo Arango retoma el que su padre le contaba que era su apellido legítimo, para así hacerse llamar Francisco Villa como medida para ocultar su identidad durante todo el tiempo que anduvo prófugo. Bueno, el criminal accionar del revolucionario Villa, criminal en exceso, sin justificación alguna, se dio durante sus primeros años, principalmente en el estado de Chihuahua, del norte de México, donde su ideal, otro mito creado por la masonería del PRI, consistió en frenar, cito textualmente lo que dice la historia oficial, en multitud de textos. En los libros gratuitos de primaria y secundaria dice así. El ideal de Pancho Villa, de Francisco Villa, fue frenar el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y en derrocar a los grupos establecidos en el poder público que eran tiránicos. Nada más falso. Durante casi toda su accidentada vida, Villa practicó el bandidaje, que bien puede ser calificado por su magnitud, por su crueldad, por su frecuencia, por lo estruendoso de sus, entre comillas, hazañas, como terrorismo. Nadie, por supuesto, lo califica de terrorismo en la historia oficial, pero yo sí creo que no tiene otra manera de denominarse su forma de actuación más que como terrorista. Bueno, pues veamos cómo entra este todavía muy joven sujeto a la Revolución Mexicana. Después de la pandilla de fascinerosos que le hereda Francisco Villa, Villa se desliga del grupo y trabajó un tiempo como minero, después como albañil en la ciudad de Chihuahua, porque los pleitos que había causado en su misma pandilla lo habían hecho huir. Y entonces, cuando lo vieron solo, la policía reanudó su persecución. Por lo que Villa volvió a huir a la sierra para dedicarse en la sierra a lo que mejor sabía hacer. Cuatrero, gavillero, asesino, secuestrador y cuantos sinónimos puedan existir al respecto. Y ya en 1910, haciendo gala de oportunismo, se unió al movimiento de Francisco Madero, el que sería presidente de México y que es uno de los personajes más, ¿cómo diría? No siniestro, de los personajes más ridículos de nuestra historia. Yo diría que
incluso peor que este sujeto que hoy está en Palacio, porque no se sabe que Malo sea espiritista. Se sabe que es adorador de Lucifer y de Satanás y que hace cosas esotéricas y que le encantan los chamanes y se vale de ellos para entronizar su mandato y celebrar sus aniversarios. Pero no se sabe que el Malo sea espiritista. Y Madero sí lo fue. Y consultaba a Juárez y consultaba a los que él consideraba los héroes de la historia de México, particularmente Juárez. Y sus adversarios, los adversarios de Madero, que estaban incluso en su propio gabinete conspirando contra él, arrastraban cadenas en el piso superior o en la azotea de Palacio Nacional y hacían voces tenebrosas y le daban órdenes a Madero y se las tragaba y las creía. Y cuando salía a legislar, a proponer alguna ley, a proponer alguna acción militar, a proponer alguna acción política, obedecía las voces que había escuchado de los espíritus, que no eran más que sus propios adversarios, paseando voces y cadenas en los techos superiores del hoy Palacio Nacional. Que, por cierto, es invención y creación de Hernán Cortés. Qué paradojas tiene la historia, ¿no? Bueno, pues cuando estalla la revolución, en ese momento, Pancho Villa no era más que un cuatrero, ¿sí? Que robaba a los ricos para darle algo a los pobres, según cuenta otro mito oficial. Yo no lo creo. Yo no creo que Pancho Villa, siendo como fue, con su perfil de personalidad maníaco depresivo, paranoico y medio esquizofrénico, haya tenido el rasgo de robarles a los ricos para darles a los pobres. Pero eso dice la historia oficial. Y como son muy hábiles para, ya lo vimos, ¿no?, para plagiar tesis y falsificar documentos, no me extrañaría que los historiadores que se basan en ciertos libros para ensalzar a este mitológico personaje hayan sido capaces de crear documentos en los que, según ellos, se basan para decir que Pancho Villa tenía casi un perfil de Robin Hood. A otro perro con ese cuento. Pero se encontró con un señor de nombre Abraham González, Pancho Villa, y Abraham González lo protegió, porque vio en Pancho Villa, un brazo armado para sus propios fines. Y en cierta forma le dio alguna educación y le hizo entrar a la ambición del mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y cambiar su relación con los que estaban en el poder. Y así, sin más consideraciones éticas, el 17 de noviembre de 1910, 3 días antes de que Madero decretara el inicio de la revolución, 3 días antes atacó la hacienda de Cavaría y desde ese mismo día se dedicó a reclutar criminales de la peor ralea para engordar a sus tropas, verdaderas hordas depredadoras. Combatió ferozmente a las fuerzas oficiales del coronel Aureliano Blanquet en febrero de 1911. Y de ahí para el Real. En la lucha armada maderista, esto sí es cierto, se distinguió por su audacia, muchas veces temeridad, por una audacia que los historiadores no oficiales describen como una ferocidad inútil e innecesaria. Y su sentido de la estrategia militar. Sí, en una ocasión, para ganar una batalla, tuvo la muy buena idea de sembrar 400 estacas a lo largo, alrededor de su tropa, y luego a cada estaca le puso un sombrero. Y de esa manera le hizo creer al general Juan N. Navarro que eran no 400 o 500 hombres, sino más de 1000. Y el general enemigo se retiró. Ese tipo de estratagemas sí eran muy propias de Pancho Villa,
Sin embargo, pues no deja de ser un tramposo. Y así fue como discurrió durante todos los años en los cuales anduvo con la revolución. En el Tecolote fue donde sucedió esto de que le pasa al general Navarro, de los sombreros sobre estacas. Finalmente, este tipo de detalles que tiene Pancho Villa, atizadas por los vientos masónicos, pues siguen construyendo la figura de un mitológico personaje que ahora el malo adora, al grado de dedicarle el nombre de este año a él. Bueno, sobresalió como jefe de las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas, Estación Bauche, contra el general federal Manuel García Pueblita, y participó con el mayor triunfo maderista al lado de Pascual Orozco en la batalla de Ciudad Juárez. Sí, las ganó. Y luego intentó fusilar a Juan N. Navarro, que era un hombre honorable, un adversario, pero un hombre honorable. Y pues se tuvo que enfrentar a la oposición de Francisco Madero, que era el jefe número 1 de la revolución. Bueno, se frustró mucho, se enojó mucho, se enfureció, y esto lo hizo empezar a romper con Francisco Madero. Y a partir de esos momentos en donde no logra fusilar a su enemigo Juan N. Navarro, se dedica a lograr capturar los primeros trenes, los primeros ferrocarriles para transportar a sus fuerzas, que después le servirían para llevar grandes contingentes de lo que pomposamente la historia oficial llama la gloriosa División del Norte. Bueno. Después de intentar tomar Chihuahua y no poder hacerlo, logró su primera victoria en Ciudad Juárez. Pascual Orozco lo invitó a participar con él, pero le dijo no, prefirió irse con Madero, y por un tiempo continuó peleando al lado de Madero, por lo que Madero quería lograr. Y sí, llega un momento en el cual Madero logra ser el presidente, y es absolutamente verídico que el apoyo de este gavillero con sus huestes, con sus hordas, fue decisivo en que Madero pudiera utilizarlo para finalmente llegar a ser presidente. En una ocasión, esto es bien interesante, en una ocasión, Victoriano Huerta, que llegó a ser presidente de México, lo llaman el usurpador, y es cierto, usurpó el poder, receloso de la brillantez que se le atribuía a Villa, a pesar de no ser militar de carrera, y molesto Huerta por la constante independencia y rebeldía de Villa, ordenó su fusilamiento. Y probablemente esta es una de las cosas que más pintan la verdad sobre Francisco Villa. Sabemos de buena fuente, los historiadores no oficiales, que Villa se hincó delante del pelotón de fusilamiento, rogó por su vida, llorando a más no poder, haciendo gala de una cobardía inusual y demasiada contradictoria con su actitud al fusilar a multitud de inocentes, sobre todo civiles, para despojarlos de sus propiedades. En pocas palabras, digo yo, se lució como cobarde. Pero Madero se enteró de las intenciones de que fuera a ser fusilado, y personalmente intervino Madero mediante el hermano de Madero llamado Raúl y de otro coronel llamado Guillermo Rubio Navarrete. Entre los tres, Madero, Raúl y Guillermo, le salvaron la vida a Villa. Qué mala decisión. Allí hubiera terminado la vida de un sujeto que continuó haciendo atrocidades a lo largo de todos los años que todavía le quedaban de vida. Le ofrecieron encarcelarlo en la penitenciaría de Lecumberri y después en Santiago Tlaltelolco, pero finalmente los mismos que lo habían encarcelado lo sacaron, lo indemnizaron, lo amnistiaron, perdón, y volvió a las andadas.
Cuenta la historia, y esto es verdad, que en prisión conoció al general Bernardo Reyes y a otro señor de nombre Gilardo Magaña Cerda, que influyeron en él de alguna manera para que aprendiera a leer y escribir. Y sí, Villa aprendió a leer y escribir. Y aquí viene uno de los rasgos más siniestros. Gilardo Magaña Cerda principalmente le dio una ilustración, pero de ADN comunista, haciéndole creer que todo capitalista es un cerdo, que todo capitalista es un traidor a la patria, que todo capitalista es un antimexicano. ¿Qué no estoy describiendo a Manuel Andrés López Obrador? Bueno, entonces empezó la sesión y termina la sesión con un círculo perfecto. Comencé diciendo que íbamos a entender el presente conociendo a Villa. ¿Y por qué López Obrador es villista? Porque tiene el ADN comunista. Porque tiene el ADN que lo lleva a proferir insultos, una mañanera sí y otra también, contra los que hemos trabajado, contra la clase media, contra los empresarios que no le han dado pleitesía, como desgraciadamente algunos sí, como el mismo Carlos Slim. Qué pena, qué vergüenza. Esta situación, este motivo por el cual, pues, Manuel Andrés López Obrador designa al año 2023 como el año de Francisco Villa, es porque Villa fue uno de los primeros agraristas que se dedicaron, ojo con esto, será un tema para más adelante. El agrarismo es un capítulo extraordinariamente importante para entender por qué hoy México no produce ni siquiera el maíz que nos comemos, ni los tamales que nos comemos, ni los tamales de chipilín que se come el peje en su palacio, por el agrarismo de ADN comunista. Bien, este es el siniestro personaje al cual hoy Malo admira y entroniza como héroe, mientras que sus políticas de comunización, de socialización, de ataque a la propiedad privada, y ama tanto a los pobres que se dedica a multiplicarlos. Y ya lo confesó. Ya dijo por qué. Si mal no recuerdo, fue en la mañanera de este lunes, o por ahí así, pero hace muy poquito, menos de 2 semanas, dijo: qué bueno que tenemos el voto de los pobres. Ellos sí son leales. La clase media no vota por nosotros, ni los intelectuales, ni los periodistas, ni los empresarios, pero con los pobres siempre podemos contar. Por eso los mantiene con sus dádivas y por eso los multiplica, porque darle dádivas al que no trabaja, quitándole al que sí trabaja, genera todos los días miles o docenas de miles de pobres. Y hacia allá va el país. Es como una horda de Pancho Villa, pero dirigida sin fusiles desde Palacio Nacional. Debo insistir en que, por favor, vuelvan a ver el video, no el video, la liga que subí en la sesión pasada. Esa sí está intacta. La liga con el mapa de Chihuahua, en donde están mapeados los centenares de crímenes de Pancho Villa con sumo detalle. Si quieren conocer los detalles de todas estas brutalidades feroces villistas, no dejen de darle clic a ese mapa que está en todos los grupos como complemento de la sesión que en estos momentos acabo de casi terminar. Nada más, un rasgo más, porque no sería justo terminar la sesión sin platicarles la historia de Pancho Villa y sus mujeres. Bueno, pues aquí tengo una lista de 23 mujeres con las cuales
ojo, se casó ante un juez civil. 23 veces. Obviamente a muchas las mató, al mejor estilo de Enrique VIII. A muchas las abandonó, a muchísimas las desconoció. Y solamente 3 o 4, y sobre todo una de nombre Soledad Seáñez Holguín, es la que la Revolución Mexicana reconoce como la legítima, aunque también se reconoce en cierta forma como muy importantes a Luz Corral, Manuela Casas y Austreberta Rentería. 5 mujeres, pero 5 entre otras 23 fueron las mujeres de Villa. Las malas lenguas en la zona de Torreón y La Laguna hablan de que en las incursiones de Pancho Villa se calcula que centenares de niños, no se sabe una cifra precisa, pero sí fueron centenares de niños los que Pancho Villa engendró como producto de multitud de sistemáticas violaciones que incluso llegó a realizar hasta 3 veces al día. Imagínense el perfil de una personalidad así, que ahora es adorada desde Palacio Nacional para conducir los destinos de México. Bueno, pues con eso terminamos la exposición sobre este personaje y creo que ha sido suficiente porque la verdad es que pues todo lo que hay que narrar pues, es más de lo mismo. Si quieren conocer alguna cosa escrita, pues yo les voy a mandar el documento con muchísimo gusto. Insisto en que vean la liga que ya está subida y con eso terminamos nuestra sesión de hoy para dar paso, como siempre, a preguntas, comentarios, aportaciones y demás que nos quieran hacer. ¿Quién comienza? Pues como tú decías, Juan Bosco, Alberto. Este presidente que tenemos en México, que no ha sido presidente en ningún momento más que un vulgar ladrón y un vulgar candidato eterno solamente para su gente, nunca ha sido presidente de México, pues tiene todo el modelo de lo que es por Pancho Villa. Y su otro modelo, Emiliano Zapata. Sí, los dos, efectivamente. También llamado el Centauro del Sur. Sí. Por el Si a esos le sumas Juárez, ya tienes la imagen completa de AMLO. Claro. Sí. Juárez. Ahí en que entendemos todo Pancho lo que Villa es y Zapata. Y por esa razón, pues ahorita le está idolatrando, ¿no? Pero lo peor, está llevando a cabo las políticas de Pancho Villa presidente. Está destruyendo el campo. Está destruyendo todo, Todo. principalmente todas las que son las instituciones autónomas. Bueno, pero quiero decir destruyendo el campo porque es la comida que está en tu mesa. Claro, destruyendo eso, pues ya que quedan, o sea, no hay nada que hacer. Ahora, fíjense qué cosa más absurda. Él presume de que el peso está fuerte gracias a sus políticas. Pero les voy a hacer una acotación que tal vez no hayan pensado muy bien ustedes. A ver, cuando el dólar estaba a 21 pesos, ¿cuántos pesos recibías en cada remesa que te enviaban de la Unión Americana? Y ahora que está a menos de 19, ¿cuántos pesos recibes? Pues calculo que un 10% menos o 15% menos. Esa es la devaluación real. Pero él presume de una apreciación del peso, pero en realidad es una depreciación del poder adquisitivo del mexicano porque los principales ingresos del mexicano vienen de Allende del Norte. Sí, lo que iba a comentar, nuestro poder adquisitivo es cada vez peor, aún con sus 18 pesos del dólar. ¿Sí?
De hecho, tengo un cliente de muy buena capacidad financiera al que le dije, oye, pues siempre me has mandado $100 por X servicio, pero ahora me vas a tener que mandar 110. Y me dice, ¿pero por qué? Ah, pues porque medido en pesos es lo mismo. Sí, tienes razón, Juan Bosco. Es más, no son 110, ¿sabes? Son 113. Me lo dijo en la mañana. Para que tú cobres lo mismo en pesos. Perdón, Esa es la realidad. O sea, y el mexicano, hurra. No, el peso fuerte. Y vean los diarios de hoy, el Financiero de hoy. El peso heroicamente resiste el viernes 13. Así está en la portada del Financiero. Qué absurdo, porque no están reconociendo La lo que estamos realidad, hablando, ¿no? la Que no es realidad. O realmente sea, ¿en qué país estamos teniendo vivimos mucho donde no se menos de lo conoce que la teníamos realidad? antes. no puedes Bien. presumir un peso fuerte cuando el motivo real es una brutal combinación de errores de Joe Biden, que ha impreso dólares como locos y la impresión de dinero fiat lo que hace es que la moneda se devalúe. Su Estamos a moneda, un paso de una un recesión estallido mundial brutal. por estupidez, perdón la palabra, por estupidez de Biden. ¿No Sí, de hecho será, ya está no será reconocido porque una está inflación obedeciendo mundial, la órdenes, más Ricardo? fuerte que hemos tenido en todo Espérame, el Jorgito. mundo. ¿No será que está obedeciendo órdenes de la cúpula? Obedecer ese tipo de órdenes también es una estupidez. Bueno, pero es que probadamente Biden es un estúpido. Exactamente. Yo creo que habla Pero peor que el peje mismo. no es el peje de Estados Unidos. Es el peje de allá. Sí. En fin, tenemos la mano levantada de Alfredo Rodríguez y de Isaac Villa. Adelante, Alfredo, por favor. Buenas noches, doctor. Muy buenas, Alfredo. Qué gusto verte por aquí. Hola. Mire, mi comentario va en lo siguiente. Mi bisabuelo formó parte de las tropas villistas y de lo Caray. que y de lo que Bueno, contó pues qué padre que nos cuentes algo. y de lo que me contaba mi abuelo, que le había contado ya en sus anécdotas, mi propio bisabuelo, fue que él se agregó al ejército villista porque en la zona donde él vivía se corrió el rumor de que los hacendados estaban errando a los propios peones para que no se cambiaran de una hacienda a otra. Entonces, pues supuestamente dice que se corrió el rumor, pero nunca se supo si verdaderamente fue cierto o no. Y la gente comenzó a unirse por el temor a que iban a ser errados y que supuestamente iban a violar a sus mujeres y que al unirse a las tropas, a la bola, a partir de ahí, pues iban a recibir buenos beneficios, que iban a tener grandes pedazos de tierra, pero pues sinceramente, el ejido cuando se dividió, solamente les tocaron 11 hectáreas por un ejido y no podían tener más cantidad. Entonces, pues prácticamente no tuvieron nada, Improductivo, claro. totalmente improductivo. Sí. Y él vivía acá por la zona, vivió por una de las comunidades de Jerez, Zacatecas, parte productiva y ganadera, y pues prácticamente ahorita pues no sirve, no es productivo esa zona. Qué horror. Es lo que decía yo al principio. Digamos que ellos nos dejaron México hecho pedazos. Pero ahí están las glorias de la revolución, y ahí viene el 5 de febrero, y el 21 de marzo, y el 20 de noviembre, y todas las fechas gloriosas, que no son más que un insulto a la inteligencia de los que sí sabemos lo que realmente sucedió. Oye, pues qué buen dato nos diste, y además me recordaste cómo se referían nuestros abuelos a la revolución, la bola. ¿Sí? Vámonos a la bola, ahí viene la bola, ya llegó la bola, ¿sí? Incluso decían que andaban ranchito por ranchito reclutando gente y la única opción que tenías era o te unías, no había O otra te opción. matas. Sí. Y Muy bien, al al final, final dice que cuando ya terminó todo, él se regresó a su rancho
y al final las propias autoridades municipales los utilizaban como una bandera o como un orgullo del municipio o del lugar donde vivían, como los grandes revolucionarios, y pues prácticamente les sacaron el jugo a más no poder, fortaleciendo pues la historia nacional o la historia que el gobierno está promocionando. Exacto. La historia oficial, llamémosla por su nombre correcto, ¿no? Oye, pues qué gran aportación, Alfredo. Muchísimas gracias, nos enriqueciste a todo el grupo, ahora sí que como un testigo casi presencial, ¿no? Porque pues el testimonio de un abuelo tiene un valor inapreciable, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver, tenemos la mano levantada de Isaac Villa. Adelante, mi estimado Isaac, te escuchamos con mucho gusto. Hola, no se te escucha, ¿eh? Se ve que hablas, pero no oímos. Algo anda mal en tu celular o en tu compu. No se oye nada. Chécalo, ¿no? Checa tu maquinita y ahorita te doy. Trata de arreglarlo mientras escuchamos a Marta Cecilia. Adelante, Martita. Profesor, ¿y cómo fue él que murió? Porque yo hace tiempo miré un documental que dicen que él murió decapitado, pero que su cabeza nunca la han encontrado. No, te cuento la realidad, Fue masacrado con armas de altísimo poder. De hecho, él recibió 16 balazos en su automóvil Dodge, último modelo, cuando salía de la hacienda que le había regalado el presidente en turno, la hacienda Canutillo. Iba a una fiesta familiar y de una manera muy planeada, porque estudiaron su ruta con días de anticipación, y finalmente lo asesinan a mansalva y después le cortan la cabeza y se la mandan ahorita te digo a quién, a un presidente gringo que la tuvo como trofeo. Sí, eso es lo que yo escuché. Sí, es cierto. Sí. Y después regresó a México y lo enterraron en el Monumento a la Revolución, si mal no recuerdo. Pero la cortaron también para hacer brujería. Ese es un hecho. A ver, eso sí, yo no me lo sabía. Sí, ¿de la veras? utilizaron Ricardo, en ¿qué sabes Estados al Unidos. respecto? Yo sé que lo decapitaron y enviaron la cabeza allá a Estados Unidos. Sí, pero lo utilizaron, el motivo real para su decapitación fue para poder hacer brujería que afectara a México, porque brujería se hace en todas partes, no se puede negar ello. Y entonces la cabeza de Francisco Villa la utilizaron para hacer brujería contra México. No, bueno. Entonces, y cuando la trajeron aquí a México, vino como, ahora sí que como veneno, porque traía esa brujería. Entonces sí está en México ya su cabeza. Es lo que dicen, porque no han querido decir nada. Esos, supuestamente, la cabeza de Villa está aquí en México, si es que está, que no lo tengo la certeza. Aquí está para asegurar el poder de los masones en México, porque Villa pertenecía a un grupo masónico, lo mataron otro grupo masónico opuesto a él, porque ahí básicamente la masonería se divide como en 7 o en 8 grupos principales y cada uno se subdivide. Está muy, hasta en ellos hay un odio impresionante. Aquí les tengo el dato exacto. Su cadáver fue decapitado 4 años después de su muerte, en 1926. En esta profanación y ultraje, dice la historia oficial, intervinieron sicarios locales y el estadounidense Handal, pagado por el rey de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst, quien desembolsó $5,000 por la cabeza de Pancho Villa, trocada en dantesco trofeo. Obviamente, no voy a encontrar información escrita, al menos no sé dónde la encontraste tú, Ricardo, sobre esos actos de brujería, que pues no me extrañan para nada, ¿no? Sí, yo había leído un documento de
de un sacerdote exorcista mexicano, pero no lo tengo que volver a encontrar, porque ese tipo de Ojalá cosas son lo bien encontraras difíciles. porque tendría muchísimo valor para todos nosotros, ¿no? Ujú. Sí, lo voy a buscar. Entonces, y de hecho, ve que bueno, como dato, usted sabe que por qué no han podido quitar los restos de Hernán Cortés de la Ciudad de México. ¿Por qué no han podido? Por alguna razón espiritual, me imagino. Exactamente, no lo han podido y eso que lo han tratado como 5 presidentes de México. Hay algo que los detiene espiritualmente. Está blindado nuestro buen querido Hernán Cortés. De hecho, yo así se lo pongo, yo creo que pese a que tuvo una vida un poquito licenciosa, Hernán Cortés, al final Pero tuvo una muerte atención, santa. se arrepintió muy a No, tiempo. no solo arrepintió, yo creo que al final tuvo una muerte santa, porque el hecho de que todavía signifique tanto espiritualmente implica de alguna forma algún tipo de santidad. Sí, o de beatitud, cuando menos, ¿no? O de bienaventuranza. Sí. O sea, de que ya esté en el cielo, eso sí es hecho, No, cierto, claro. pero para que tenga tal fuerza espiritual, yo creo que ya entra en el rango de la santidad. Esa es opinión muy personal que no tengo suficientes bases para defenderla, entonces quien me la refute, yo le digo, manito, es una creencia. No, no te la refuto, pero me agrada el comentario. Tenemos la mano Sí. levantada de Lili. Gracias. Adelante, Lili. A todos los compañeros. Buenas noches, profesor. No se te oye bien, estás muy lejos. Ok, es que... Acércate, ahí ya te oigo bien. Sí, No, acércate un poquito más, todavía se reverbera. Lili, por favor, sí acércate al teléfono. es que es la computadora. Entonces a la computadora. ¿Se me escucha ya? Ya, ahí Perfectamente. perfecto. Ahí no te Ok. muevas. Sí, sí. Bueno, yo quería comentar que yo conocí a una de las esposas de Pancho Villa. Ah, caray. Y no creo que porque tengo 100 años, pero doña Luz Corral de Villa. Luz Corral, sí. Ajá, ella vivía ahí en la quinta que se llamaba precisamente Quinta Luz. Y según dicen, ¿verdad? Acá en Chihuahua, bueno, todos los chihuahuenses, que fue la auténtica esposa porque fue con la única que se casó por lo civil y por la iglesia. Y en esa quinta donde ella estaba, que también según esto la compró por 6,000 pesos Pancho Villa, que ahí vivió, es ahora el Museo de la Revolución en Chihuahua. Ajá. Y está bastante completo, tiene varias cosas. Y una de ellas es el automóvil ese que usted comentó, que Sí, está el todo 12 acribillado. acribillado, sí. Ajá, donde lo mataron a él. Ahí se encuentra ese automóvil. Ahora pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional el lugar, pero sí es un museo y pues está bastante interesante. Bastante Aunque nutrido de verdad, cosas. Sí, quién hay que sabe. ver. Sí. Sí, muchas cosas de ese tiempo, Sí. máquinas, armas, cosas Cañones, que eran fusiles, de sí. Pancho Villa, documentos, pues bastantes cosas hay ahí. Doña Luz, cuando la guerra se tuvo que ir a Cuba, y ya de ahí después se fue a Texas, al Paso, y de ahí ya vino de nuevo cuando terminó la revolución y ya estaba muerto Villa, ella se estableció ahí en esa quinta. Y hablaba la gente con ella cuando íbamos ahí, estaba la señora. Me parece que ella falleció el año 81. Mira, muy longeva, desde luego, ¿no? Sí, ya era una señora bastante, creo que murió como de 89 años, por ahí más o menos. Sí, sí, de hecho, tanto los historiadores oficiales como los adversarios como yo, sí sabemos que Luz Corral fue muy importante en la vida de Villa. Sí. Y es lo que dicen que fue la auténtica o la más auténtica porque se casó por lo civil y por la iglesia con ella, no lo sé. Pero eso es lo que se comenta. Sí, yo también tengo esa versión. Pues muchas gracias, Lili, muy afortunado tu comentario. Y Gracias, bueno, pues profesor. todo el grupo enriquece a todo el grupo. Muy Claro, bien. todos aprendemos. Sí, todos Eso, aprendemos. claro A ver, que sí, Isaac, gracias. no sé si ya te conectaste. ¿Ya me escuchan aquí? Perfecto, ya te escuchamos. Perfecto. Ya, gracias. Tengo 2 preguntas. Bueno, buenas noches a todos. Hola, Isaac. Por gripa andaba medio adormilado y quisiera preguntar 2 cosas. La Sí. primera
a manera de resumen, no sé si entendí bien, básicamente Pancho Villa fue un bandolero como tal que fue adquirido o digamos manipulado por Plutarco Elías Calles para... Por Madero, no, primero por Madero. Ajá. O sea, estuvo al servicio de Madero mucho rato, hasta que Madero fue asesinado. Ok. Y después... entonces Villa se volvió villista, ¿sí? Y lo derrotó Álvaro Obregón en Celaya. O sea, básicamente es un maleante tipo Chapo que está al servicio del gobierno masónico en turno. Exacto, sí. Pero Chapo más es un santo. más que eso... Chapo es un santo a comparación de Villa. No, Chapo es un santo, claro. Es más, el mismo Escobar Gaviria, el famoso narcotraficante colombiano, resultaría un santo al lado de Pancho Villa. Ok. Bueno, y la segunda, que me pareció muy interesante, es cuando empieza el adoctrinamiento marxista en Pancho Villa, exacto, que de plano se vuelve sí, igual o peor. Comunista de lo peor, sí. Ese, no sé, siento que aquí en México, digo yo discutiendo con muchos compañeros hasta de la escuela que son universitarios, no aceptan nada, no aceptan historia, no aceptan absolutamente nada. Solo aceptan el mito. Solo aceptan el mito, nada más. No quieren saber nada de la historia. Ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay personas pero tan absolutamente cerradas que aunque la razón las venza, ellos continúan? Por una razón psicológica muy profunda. Porque la verdad da miedo al ignorante y al cobarde. Y la verdad compromete al justo. Conocer la verdad compromete a luchar por ella y a denunciar el error. Entonces, ¿qué prefiere la mayoría de la población mexicana? Prefiere desconocer la verdad para no tener que pelear por ella. ¿Y cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos? Porque, bueno, yo lo que he visto es que hay muchísimos filósofos, muchísima literatura de estos cuates marxistas, de estos cuates, no sé, Escuela de Frankfurt, todos estos sí le meten y le meten a todo eso. Y pues no sé, creo que a nosotros nos hace falta esa parte para de alguna manera combatir toda esa psicología que les meten, toda esa filosofía que las meten hasta la raíz y no los aflojan y no sueltan. ¿Qué nos hace falta? Yo estoy preparando para sesiones muy próximas, muy cercanas. Estoy preparando una serie de conferencias sobre Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Así se va a llamar el tema. Este tema de Lázaro Cárdenas, presidente comunista, me voy a reforzar, me voy a apoyar en el libro de mi padre, don Salvador Abascal Infante, El mexicano que desafió a la revolución, del mismo nombre. Así se llama el libro de él, y así en honor a mi padre, así voy a denominar esa serie de sesiones. Pero no va a ser nada más historia. Lo que pretendo es formar a este grupo y a todos los que me sigan. He llegado a tener alcances de 500,000 en Facebook. Y curiosamente en Facebook mi influencia es muy poderosa, al grado que ya van 2 veces que me lo tumban. Y tuve que contratar un buen asesor para que me hiciera una página profesional, blindada, y volver a subir mis videos. Y voy a subir todo un curso de historia, de filosofía de la historia, pero analizando el fondo del mensaje comunista. ¿Por qué atrae tanto el mensaje comunista, la teoría comunista, a tantas mentes brillantes? ¿Por qué es tan fascinante para los intelectuales de izquierda mantenerse en la izquierda, sin atreverse a incursionar en la verdad, que está en el centro y que es Cristo? Entonces, esto es una respuesta, Isaac,
en la que espero contar con tu amabilísima presencia, porque vas a disfrutar mucho la respuesta que te puedo dar de una manera muy amplia y muy profunda a qué nos conviene hacer. Conocer el marxismo en su ADN filosófico, en su ADN sociológico, en por qué tiene tanto éxito. Te lo digo en pocas palabras a reserva de desarrollarlo, porque el marxismo, al igual que el neoliberalismo y el liberalismo, prometen el cielo en la tierra sin Cristo, sin compromiso con la verdad. Sí, suena lógico, sí. Es fascinante. Oye, vamos a un progreso indefinido. Oye, el paraíso en la tierra. Y con Incluso, toda clase de libertinaje. claro, no hay Dios, no hay ley, no hay ética, no hay moral, no hay matrimonio para siempre, no hay compromiso para siempre. Eres libre en grado extremo. Es la promesa de Satanás a Eva. Y si Eva cayó redondita, que tenía la inteligencia prístina, la inteligencia primigenia en todo su esplendor, imagínate esta bola de ineptos, de ignorantes y de mitómanos, ¿cómo no se van a enamorar de esa promesa? Ahí está la respuesta, Isaac. Pero esto merece un análisis muy profundo, muy detallado, muy minucioso. Lo haremos al analizar la figura de Lázaro Cárdenas. Gracias. Bien, tenemos la manita levantada de Marta y luego de Leonardo. Adelante, Marta. Buenas noches. Disculpe, yo no entiendo cómo Pancho Villa se casa por lo civil y por la iglesia. Para darle gusto a la mujer. Para darle gusto a la señora Corral. Debe haberse enamorado. Dije en un momento en la sesión que el perfil psicológico de Pancho Villa es predominantemente el de un maníaco depresivo, el de un bipolar. Y de hecho, incluso algunos historiadores oficiales, como Paco Ignacio Taibo, hablan de la personalidad bipolar de Pancho Villa, lo reconocen así, incluso historiadores del sistema. Ahora, yo como psicólogo profesional, al analizar la biografía de este siniestro personaje, encuentro que en efecto es un maníaco depresivo, que vive entre la agonía y el éxtasis, y que se enamora y se desenamora a la velocidad del rayo. ¿A qué le llama usted enamorarse? A perder el seso, a perder el seso. Mira, enamorarse es, técnicamente se usa una palabra griega que es acaticia. La persona que está enamorada sufre una enfermedad psiquiátrica que se llama acaticia. Y acaticia se traduce como suspensión transitoria del juicio racional. Los que hemos estado enamorados en alguna época, perdemos el juicio y vemos bonito a lo que es horrible y vemos bueno lo que está malo. Y después, cuando se acaba el enamoramiento, pues vemos que le apesta la boca, que le bufa el riel, le apesta la bisagra, tiene granos, tiene canas, está chaparra y gorda, porque ya no estamos enamorados. El enamoramiento es fulgurante, no dura nunca, porque se basa en la química cerebral, que nubla el pensamiento racional. Pero fíjese, yo ahorita no estoy pensando en la cuestión física, que me imagino que es a lo que se refiere usted, o en lo que estoy entendiendo, sino que la señora se llamaba Luz. Sí. Y dice Ricardo, por darle gusto a la mujer. O sea, él en el fondo deseaba tener esa luz. ¡Claro! A ver, no hay ser humano que no tenga ese anhelo. No existe. Incluso el más psicópata. Piensa en Lenin, en Mao, en Stalin. Bueno, te platico, a la par de estos tres que acabo de mencionar, existió un personaje que se llamó Enrique Tierno Galván,
que era el jefe del Partido Comunista Español, un comecuras furibundo, peor que Calles y Cárdenas juntos, y se arrepintió. Murió confesado, arrepentido, bautizado y católico. El jefe del Partido Comunista Español, el jefe al que venció Franco en la Guerra Civil Española. Y así como conversiones tan maravillosas como la de él, en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, narro 33 conversiones de ese tamaño, de ese pelo. ¿Por qué se dieron? Bueno, la de Jean-Paul Sartre. Tremenda conversión en los minutos finales de su vida. O la conversión de Voltaire, el que decía aplastada la infame a la iglesia. El anhelo del absoluto es la huella de Dios en todos sus hijos. De tal manera que se condena el que lo decide, sabiendo lo que decide. Muy fuerte, muy especial. Muy fuerte, sí, pero es la verdad. ¿Sí? Bien, Martita, pues muchas gracias. Y ardo ya en deseos de volar a Mérida, ¿eh? Sí, sí, estoy trabajando. Allá a finales de octubre, ¿verdad? Digo de marzo, perdón. Marzo. Muy bien. Y Leonardo, serías el último participante de esta noche, tan esclarecedora de tantas cosas. Adelante, Leonardo. Buenas noches y muchas gracias por concederme la palabra. Pues nada más, yo quería hacer un comentario de el general Gildardo Magaña Cerda, que tú nombraste, resulta ser que era de Purépero. Sí, Purépero, Michoacán. Sí. No sé si es correcto. Es correcto, sí. Entonces, mi mamá me hablaba de esa familia. Incluso, pues es un comentario que hago. O sea, yo tenía, tal vez había alguna relación con la familia de mi mamá, porque yo tenía una foto donde están los hijos de ese general Magaña. Bueno, es que el segundo apellido de mi mamá es Cerda, entonces no sé si había hasta un cierto parentesco, claro, y por eso teníamos esa foto. Y una de sus hijas creo que fue Evangelina Magaña, la soprano. ¿Cierto? Está en esa foto, entonces no sé si todavía la tenga por allí, pero pues me llamó mucho la atención esa. Ojalá la encontraras y nos la participaras. Sería muy interesante. Claro, sí, es muy interesante porque era una familia pues que se veía muy, ahora sí que muy honorable, pero imagínate, honorablemente masónica, pues por haber sido general, o sea, claro, para saber cómo influye y cómo consigue la gente la masonería, ¿no? Sí, entonces, los masones consiguen lo que quieren, lo que quieren. Sí, y de hecho aceptan lo que sea, incluso si tienen ciertas creencias verdaderamente católicas, de todos modos los aceptan en la masonería, ahí se las van a quitar. Claro, entonces, claro, porque es incompatible de manera absoluta. Exacto, entonces estoy ahorita leyendo el libro de El misterio de la masonería del cardenal María Carro, que fue un obispo chileno. Excelente, entonces, felicidades por esa lectura. Está muy bueno. Yo creí que lo había leído, pero no lo leí todo, porque hoy precisamente vi esos detalles de cómo les hacían pues las ceremonias de ingreso, que resultaban realmente ridículas, que ellos mismos ni se las creían. Pero pues está muy interesante ese libro. No sé si lo tengan, si no, pues yo podría ver con Ricardo para ver si él lo puede
reproducir, porque vale la pena conocer ese libro. Entonces, esa es una de las cosas. Y Leonardo, también... perdón, nada más ponme el nombre del libro en alguna de las comunidades en las que estés, o mándame el WhatsApp y déjame ver si lo encuentro yo. Ah, ok, perfecto. Ahora, un comentario más que quería hacer. Hubo un señor Cerda que ese sí fue esposo de una prima hermana de mi mamá. Ella era hija de un gringo y de una pues pariente de mi mamá que se apellidaba Barragán. Entonces, ese Roberto Cerda, pues resulta que era un masón allí de Michoacán. Ese nació también en Purépero y él se metía en la cuestión política, dijo que iba a poner la red hidráulica en Purépero y nada más se robó toda la tubería. Y quien vino poniendo, es un detalle, quien vino poniendo el agua fue un sacerdote, el padre Farías en Purépero. Ese sí puso el agua y pues hicieron, la iglesia fue la que hizo la inauguración. Claro. Fíjate nada más. Entonces, ¿cómo se tejen estas cosas? O sea, ese Roberto Cerda hizo la casa más grande de ahí de Uruapan. Obvio, no me extraña, pues con dinero de la masonería, con dinero de la revolución. Así es. Y pues tuvo muchos hijos y pues también entenados la prima hermana de mi mamá. Y era un tipo pues con todas las fallas de los masones. Sí. Y al final pues ya se quedó sin dinero porque Roberto Cerda, visitando una de sus casas, se le rompió una escalera y pues se dio ahí un guamazo en la cabeza y ahí quedó. Y pues entonces todo ese dinero que tenían pues ya se vino abajo y la prima de mi mamá pues terminó viviendo aquí en México en un apartamento ahí sobre División del Norte, curiosamente. Entonces, luego pasan esas cosas. Y otro Magaña, aquí platico un chisme que no sé si sea cierto. Un tal Magaña se metió con la sirvienta y dicen que de ahí nació Juan Gabriel. Esa historia, pues a mí me parece que puede ser cierta, porque luego ese Magaña, que entre otras cosas era hidrocanoico, se le hacía agua a la canoa. Hidrocanoico. O sea, homosexual, lo mataron a machetazos aquí en un lugar de Michoacán que ahorita se me escapó el nombre, pero dicen que no se hereda lo maricón, pero quién sabe. No se hereda. Eso jamás. No se hereda, no, desde luego. No se puede. No hay gen homosexual. Bueno, sí, Leonardo, perdón, tenemos que terminar la sesión. Ya me está llamando el alto mando, o sea, mi esposita. Y gracias, muy afortunada toda la intervención de todos los que participaron. Gracias, Leonardo, por tus historias tan atractivas. Y bueno, una vez más a todos los grupos presentes aquí, les pido, la paganza de este mes ha sido muy escuálida y andamos a la quinta pregunta, o sea, con el bolsillo agujerado. Ayúdenos, por favor, con las cuotas de enero. Sin embargo, lo hagan o no, yo sigo adelante con todo el entusiasmo y nos vemos el lunes, sin falta, para continuar con nuestro taller de las virtudes olvidadas. Todos están invitados. Muy buenas noches. Gracias. Y acuérdense de su servidor cuando estén en el banco o tengan acceso a él. Por favor. Gracias. Los quiero mucho. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Que mejoren.
Adiós, Buenas adiós. noches a Muy todos. buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.